Hubo un tiempo en que este bosque era un reino de sombras verdes y susurros de agua, un lugar donde la vida crecía tan densa que el sol debía abrirse paso a través del follaje. Pero ahora solo queda el crujido de la tierra sedienta bajo las patas de los que aún quedan. Aquí, donde el arroyo cantor solía tejer su canción, solo hay una herida de piedras blanquecinas y varo cuarteado. Los árboles, esos gigantes pacientes, extienden sus ramas como brazos suplicantes hacia un cielo que ha olvidado la piedad. Sus hojas, antes esmeraldas, se desprenden en un suspiro dorado que no anuncia otoño, sino una lenta agonía. Entre los matorrales pardos, una figura se mueve con sigilo. Es Luna, una zorra de pelaje del color de la arena al atardecer. Sus ojos, dos fragmentos de ámbar, no brillan con la astucia de sus ancestros, sino con una preocupación profunda, maternal. En sus fauces lleva una escuálida rata del campo, el fruto de horas de caza infructuosa. No es para ella. Sus pasos, ligeros a pesar del cansancio, la llevan hacia un tronco hueco al pie de un roble monumental. Dentro, en la penumbra, dos bultos de pelaje rojizo se acurrucan. Son Koa y Nita, sus cachorros. Al sentirla, emiten pequeños gemidos, más de necesidad que de alegría. Luna deposita la presa y los lame con ternura, pero su mirada se pierde en la entrada de la madriguera, hacia el mundo exterior que se desvanece. Ella recuerda el bosque de su infancia, el murmullo del agua, el olor a tierra húmeda, el coro de los pájaros al amanecer. Ahora reina un silencio pesado, roto solo por el graznido de un cuervo o el estruendo lejano de un árbol cayendo, derrotado. El éxodo ha comenzado. Al alba, vio partir a la manada de ciervos hacia el norte, con sus cabezas gachas. La bandada de pájaros carpinteros ya no martilla los troncos. El bosque no solo se está secando, se está vaciando. Y Luna se pregunta, con el instinto agudo de quien nació entre estas raíces, si quedarse no será una sentencia para sus cachorros. Pero, ¿huir hacia dónde? El mundo más allá de los árboles es un territorio de leyendas aterradoras, llanura sin sombra y el rugido de criaturas de metal y humo. Su conflicto es el latido de esta historia, el instinto de proteger el hogar contra el instinto de salvar a los suyos. Mientras lame las cabecitas adormiladas de Koa y Nita, sus ojos captan un destello inusual entre los arbustos. Algo que no es hoja ni piedra. Algo que brilla con un destello pálido y artificial, enterrado en la tierra agrietada junto a las raíces del viejo roble. Es un objeto que no pertenece al bosque. La curiosidad, esa misma que salva o condena a los de su especie, la impulsa a acercarse. Con su pata, araña suavemente la tierra. No es una moneda ni un trozo de vidrio. Es una pequeña llave antigua, de metal frío, atada a un pedazo de cuero gastado en el que alguien talló unas palabras casi borradas por el tiempo. Y en ese momento, una ráfaga de viento cálido levanta un remolino de polvo y hojas muertas, tapando la entrada de la madriguera. Luna levanta la vista, la llave apretada entre sus dientes. El viento no trae consigo el olor de la lluvia, sino el aroma lejano, acre e inconfundible, a humo. El bosque no solo se apaga de sed. Alguien, o algo, está dispuesto a acelerar su final. El olor a humo, sutil pero implacable, había tejido una red alarma por todo el bosque. La noticia, llevada en las alas del viento y en los lamentos de la tierra, convocó a lo que quedaba del consejo antiguo. El lugar de encuentro, la gran hondonada, un claro circular donde, según la tradición, hasta los depredadores y las presas guardaban una tregua sagrada. Bajo la sombra esquelética del árbol del trueno, una ceiba cuyo corazón dejó de latir hace 2 lunas, se reunieron los últimos guardianes. En el tronco caído, como un monarca en su trono en ruinas, estaba Kaaro, el león. Su melena, antes espesa como la noche, estaba opaca y polvorienta. Su rugido, antaño capaz de paralizar el bosque, ahora sonaba a queja ronca. Esto es una indignidad. Gruñó, golpeando el suelo con una zarpa. La presa huye, el agua se esconde, y nadie rinde cuentas. A su lado, moviéndose con lentitud dolorosa, la tortuga Gaia arrastraba su caparazón,
convertido en un mapa de grietas. La prisa nunca fue buena consejera. Kaaro, murmuró, con una voz que parecía surgir de las mismas raíces de la tierra. El bosque lleva siglos aquí. Estos cambios son como gotas en un estanque, lentas, pero profundas. Desde una rama alta, Kra, el cuervo, observaba con ojos de obsidiana. Lentas, dice, graznó con sarcasmo. Mis alas han volado más allá de los pinos del norte. Lo que viene no es una sequía, es una sentencia. La tierra roja y el humo de los dos patas se acercan. Hablar es perder el tiempo. Hay que volar. Huir, saltando de un lado a otro, incapaz de estarse quieta. Lina, la liebre, temblaba. No puedo huir. Mis gazapos son demasiado pequeños, y las madrigueras se derrumban con la tierra seca. Necesitamos agua ya. ¿Por qué no cavamos? ¿Por qué no buscamos? La discusión estalló como una chispa en yesca seca. El león acusó al cuervo de cobarde. El cuervo escupió verdades amargas sobre la soberbia del león. La liebre, desesperada, chillaba propuestas a medio formar. La tortuga cerraba los ojos, como si pudiera bloquear el caos. En el borde del círculo, casi fundida con los matorrales, Luna observaba. La pequeña llave de metal, escondida bajo un montículo de hojas cerca de sus cachorros, parecía arder en su memoria. Tomó aire, su cuerpo menudo tenso por el miedo a dirigirse a los grandes. Hay algo, intentó decir, su voz un hilo de viento entre los gritos. Nadie la oyó. El problema es que no hay orden. Rugió Kaaro. El problema es que no escuchan las señales. Replicó Kra. El problema es que nos estamos muriendo. Gimió Lina. Luna intentó de nuevo, avanzando un paso. Encontré algo, cerca del roble viejo. Algo que huele a... ¡Silencio, zorra! La interrumpió Kaaro sin siquiera mirarla. ¿Acaso tus trucos para robar huevos nos dirán cómo salvar el bosque? Este es asunto de los que llevamos el peso del territorio. El desprecio en sus palabras golpeó a Luna como un latigazo. Gaia, la tortuga, entreabrió un ojo y clavó su mirada anciana en ella. Hubo un destello de interés, pero antes de poder hablar, el cuervo lanzó un graznido estridente. Miren, ahí, al sur. Todos giraron. No era humo lo que veían, sino algo peor. Una hilera de árboles, en el límite mismo del bosque, se recortaba contra un cielo teñido de un naranja siniestro y artificial. No era el fuego natural, que salta y danza. Era una línea recta, voraz y metódica, devorando el horizonte. La quema controlada de los dos patas. Estaban cercando el bosque. El orgullo, la desconfianza, la impaciencia y la sabiduría, todo se congeló ante esa evidencia. Ya no era una discusión sobre soluciones. Era una sentencia de muerte anunciada. Fue en ese momento de terror congelado, cuando todas las voces se habían apagado, que Gaia, la tortuga, se dirigió a Luna con una calma aterradora. Tú, pequeña zorra, dijiste que encontraste algo. Su voz resonó en el silencio. ¿Dónde? Junto al roble viejo, el que mira al acantilado olvidado. Luna, con el corazón en la garganta, asintió. Gaia cerró los ojos, como si cargara con el peso de los siglos. Ese no es un árbol cualquiera. Es una marca, una puerta. Y esa llave que describes. Hizo una pausa dramática, mientras todos, incluso Kaaro, la miraban sin respirar. Esa llave no abre un objeto. Abre una leyenda. La leyenda del manantial escondido, que los dos patas sellaron hace generaciones, cuando decidieron que este bosque ya no les era útil. El giro no era solo la amenaza del fuego. Era que la posible salvación había estado enterrada bajo sus narices todo el tiempo, y quien la tenía en sus patas era precisamente a quien todos habían despreciado. Kaaro, el león, bajó la mirada hacia Luna. Ya no había orgullo en sus ojos, solo una necesidad desesperada, y un atisbo de vergüenza. «Zorra, Luna», dijo, la palabra casi atragantándose. «¿Dónde está la llave?» Pero antes de que Luna pudiera responder,
Un estampido terrible sacudió la tierra. Un nuevo, y más cercano, incendio había comenzado. La noche cayó sobre el bosque como un manto de cenizas. El resplandor lejano del incendio pintaba de siniestro rojo el horizonte sur, un recordatorio constante de un final que se acercaba demasiado rápido. El pánico, frío y paralizante, se había adueñado de la gran hondonada. Las disputas cesaron, reemplazadas por un silencio cargado de resignación. Hasta Kaaro, el león, parecía un espectro derrotado bajo la luz enfermiza del cielo. Luna había regresado corriendo al tronco hueco. Con el corazón desbocado, desenterró la pequeña llave de metal. La sostenía entre sus dientes, fría y pesada como una decisión imposible. ¿Podría una simple pieza de metal contener la salvación, o era solo otra reliquia de un mundo perdido? Mientras sus cachorros dormían inquietos, ella temblaba. El peso de la mirada de todos, especialmente la del orgulloso león, ahora depositaba una esperanza monumental sobre sus frágiles hombros. De repente, una sombra silenciosa cruzó el parche de cielo visible desde la entrada. No era el vuelo rasante del cuervo, ni el aleteo frenético de un ave pequeña. Era un planeo majestuoso, casi fantasmal, y se detuvo justo encima de la madriguera. Luna contuvo la respiración. Allí, posado en la rama más baja del roble muerto, había un búho de dimensiones imponentes. Su plumaje no era un color, sino una mezcla de grises y marrones que parecían fundirse con la corteza y la noche. Pero lo más impactante eran sus ojos. Dos círculos de un ámbar tan profundo y antiguo que reflejaban, no la luz del incendio, sino algo parecido a la luz de la luna llena. Era Aureliano. «No temas, pequeña guardiana de la llave», dijo su voz. No era un graznido, ni un canto. Era un sonido grave y pausado, como si las palabras surgieran de la tierra misma. He viajado sobre los vientos del olvido para llegar a este lugar, a este último suspiro. Luna, atrapada entre el instinto de proteger a sus crías y una fascinación hipnótica, no pudo huir. ¿Quién es usted?», logró murmurar, bajando la llave a sus patas. «Un testigo», respondió Aureliano, girando su cabeza casi por completo. «He visto bosques nacer de la niebla y he visto bosques morir. He visto sequías más largas que esta. He visto incendios más feroces». Hizo una pausa, y su mirada pareció atravesar a Luna, viendo todo su miedo y su duda. «Y puedo decirte, con la certeza que dan los siglos, que lo que está matando a este bosque no es solo la falta de agua o el fuego de los dos patas». En ese momento, Kaaro, atraído por el murmullo, se acercó con desconfianza. Detrás de él, sigilosos, llegaron Gaia, Kra y Lina. Formaron un semicírculo a distancia, observando al recién llegado con una mezcla de esperanza y recelo. «Habla, anciano», rugió Kaaro, aunque sin su fuerza habitual. «Si no es la sequía ni el fuego, ¿qué es?». Aureliano extendió ligeramente sus alas, y por un momento pareció que la noche se expandía con él. «Observen, el río se secó, pero ustedes, en lugar de unirse para acabar en su lecho buscando las últimas filtraciones, pelearon por los charcos. El alimento escasea, y el miedo ha convertido al vecino en un rival, no en un compañero de desgracia. El león ve cobardía donde hay instinto de supervivencia. El cuervo ve estupidez donde hay arraigo. La liebre ve lentitud donde hay paciencia. Y la zorra, sus ojos se clavaron de nuevo en Luna. La zorra lleva la posible llave de la salvación, y se la oculta al mundo por miedo al desprecio. Sus palabras no eran un reproche, sino un diagnóstico, claro y despiadado. Cada animal bajó la mirada. Kra, el cuervo, se removió incómodo. Lina dejó de temblar por un instante, paralizada por la verdad. «El bosque no es solo árboles y ríos», continuó Aureliano, su voz envolviéndolos. «El bosque es un pacto entre todas las vidas que lo habitan. Cuando el odio por lo diferente, el miedo al otro y el egoísmo que antepone, lo mío, lo nuestro, se filtran en la tierra se envenena, las raíces se debilitan, los manantiales se esconden. El bosque decide,
apagarse. Entonces estamos condenados. Graznó Kra, con amargura. Si nuestra naturaleza es eso, ¿qué podemos hacer? Aureliano fijó su mirada en la llave que Luna protegía. La naturaleza no es solo instinto, también es elección. La leyenda del manantial escondido que la tortuga recuerda no es un cuento, es una prueba. Un manantial que no se alimenta de agua subterránea, sino del acuerdo. Su agua solo brotará si el pacto se restaura. Si el bosque, en su hora más oscura, elige ser uno solo. Aquí vino el giro. El búho bajó del árbol y se posó en el suelo, frente a ellos, algo que los búhos casi nunca hacen. Pero hay algo más, algo que la leyenda no cuenta completa. Su voz se volvió un susurro cargado de ominosa advertencia. Los dos patas no sellaron solo el manantial, pusieron un guardián, algo que nació del mismo veneno que ahora los divide, de su desconfianza, de su ira acumulada. Para abrir el camino a manantial, no solo necesitarán la llave física, deberán enfrentar el reflejo de lo peor de ustedes mismos. Y no todos, dejó que sus palabras flotaran en el aire, sobrevivirán a ese encuentro. La revelación golpeó como un rayo. No se trataba de un simple viaje. Era una misión hacia las entrañas de su propio conflicto. Luna miró la llave, luego a sus cachorros dormidos, y finalmente a los ojos de Kaaro, el león. En ellos, por primera vez, no vio soberbia. Vio el mismo terror, la misma vulnerabilidad que sentía ella. Aureliano levantó vuelo, fundiéndose de nuevo con la oscuridad. La decisión es suya. Morir aquí, consumidos por el fuego y su propio rencor, o emprender un camino donde el primer enemigo a vencer llevará sus propias caras. El acantilado olvidado los espera. Al amanecer. Y antes de desaparecer por completo, su última frase llegó como un eco a los oídos de Luna. Cuida la llave, pequeña zorra, pero cuida más a quien la porta, porque la verdadera tentación no será robarla, será usarla para salvar solo a los tuyos. El amanecer llegó sin color, envuelto en una neblina grisácea que olía a ceniza. Las palabras de Aureliano, el búho anciano, resonaban en el aire como una campana de cristal. El primer enemigo a vencer llevará sus propias caras. La revelación había sembrado una quietud aún más profunda que el pánico. La salvación no era una carrera, sino un espejo. Todos habían pasado la noche en vela alrededor del tronco hueco de Luna, formando un círculo incómodo y silencioso. La pequeña llave, ahora a la vista de todos, descansaba sobre una piedra plana como un artefacto sagrado. Nadie se atrevía a tocarla. Justo cuando los primeros rayos de sol pálido intentaban filtrarse a través del humo, la sombra de Aureliano cubrió el claro. Se posó en el centro del círculo, su presencia imponiendo una solemnidad inmediata. Han reflexionado, afirmó, no preguntó. El miedo a lo desconocido es ahora su compañero, pero el camino al acantilado olvidado y al manantial no puede emprenderse con el espíritu roto que los habita ahora. Deben purificarlo. Kaaro, el león, levantó la cabeza, su agotamiento visible. ¿Purificación? ¿Rituales? Necesitamos agua, no rezos. Exactamente, asintió el búho, con paciencia infinita. Pero el agua que buscan responde a una armonía que ustedes han quebrado. Por eso, antes de partir, hay una prueba. La prueba del silencio. Murmullos de incredulidad recorrieron el grupo. Kra, el cuervo, agitó sus alas. Otro juego. Mientras tanto, el fuego avanza. ¡Escuchen! Cortó Aureliano, y su voz adquirió un tono que no admitía réplica. Durante 30 salidas y puestas del sol, desde hoy, se impone una ley en este bosque. Ningún animal emitirá un sonido de queja, de insulto o de culpa hacia otro. No habrá gruñidos de desprecio, ni graznidos de burla, ni chillas de impaciencia. La palabra que divide debe callar. El león soltó una risa ronca y amarga. Absurdo, callar el miedo, callar la rabia, eso es lo que nos mantiene alerta. Los ha mantenido en guerra, rectificó Aureliano suavemente. Y en esta guerra están perdiendo el bosque.
La prueba no es solo callar la lengua, es cambiar el sonido del corazón. Por eso, la segunda parte es esta. Cada uno de ustedes debe encontrar un gesto de bondad, uno solo, y repetirlo cada día, para otro, sin esperar nada a cambio. La liebre, Lina, saltó nerviosa. ¿Un gesto? ¿Cómo? ¿Compartir una hoja? Pero si no hay nada que compartir. Ahí reside la dificultad, dijo el búho, mirando a cada uno. El gesto nacerá de la escasez, no de la abundancia. El león, en lugar de reclamar su parte, podrá cederla. La tortuga, en lugar de guardar su sabiduría, podrá compartirla. El cuervo, en lugar de vigilar para sí, podrá avisar a todos. La zorra, su mirada se posó en Luna. La zorra, en lugar de esconder, podrá guiar. Hubo un silencio pesado. La propuesta era tan simple que resultaba insultante para mentes acostumbradas a la lucha y la desconfianza. Kra fue el primero en reaccionar. Es una trampa, un truco para que bajemos la guardia. El más débil será devorado. Si el gesto es verdadero, nadie será devorado, respondió Aureliano. La prueba no es para mí, es para el bosque, para que la tierra sienta que el pacto puede restaurarse. Si fallan, la llave será solo un pedazo de metal, y el manantial, un mito. La tensión era palpable. Todos miraban a los demás, buscando señales de traición, de burla. Car observaba la llave con frustración. Él, el rey, debía someterse a esta. ¿Terapia de hormigas? Fue entonces cuando Luna se levantó. Se acercó a la piedra. Tomó la llave con delicadeza y la guardó en un pequeño zurrón de corteza que había preparado. Luego, se dirigió a Aureliano y, con una calma que sorprendió a todos, inclinó la cabeza. Acepto la prueba. Sus palabras, dichas sin desafío pero con firmeza, cayeron como una gota de rocío en tierra seca. No era una declaración de fuerza, sino de voluntad, de desesperación convertida en fe. ¿Tú, la más pequeña? Murmuró Kaaro, sin burla ahora, sino con genuina perplejidad. Mis cachorros no sobrevivirán al humo, dijo Luna, su voz clara. No tengo fuerza para luchar contra el fuego, pero tal vez tengo fuerza para callar el rencor. Mi gesto hizo una pausa, buscando en su interior. Mi gesto será recordar el nombre de cada uno que encuentre y usarlo. No Heitu, sino Kaaro, Gaia, Kra, Lina. Porque un nombre es el primer regalo que recibimos. Es recordar quiénes somos, más allá del miedo. Su gesto, tan simple y profundo, creó un eco en el claro. Gaia, la tortuga, asintió lentamente. Un nombre es una historia. Yo también acepto. Mi gesto será escuchar. Realmente escuchar, sin preparar mi respuesta mientras el otro habla. Un aleteo. Kra, el cuervo, había volado a una rama más baja. Esto es una locura. Sus ojos brillaban con conflicto. Pero si el bosque muere, no habrá nada que espiar. Acepto. Mi gesto será avisar. Avisaré del peligro que vea, a quien sea, aunque no me beneficie. Todos miraron al león. Él era la piedra angular del orgullo herido. Respiró hondo, su poderoso pecho subiendo, bajando. Miró a Luna, a su pequeñez llena de una grandeza incomprensible. Y algo se quebró dentro de él. 30 días, gruñó, pero ya no era un rugido. Mi gesto será ceder el paso. En los caminos estrechos, en la última charca, cederé el paso. El giro inesperado llegó entonces. Aureliano no mostró satisfacción. En cambio, su mirada se volvió severa. La prueba comienza ahora. El primer quebrantamiento, la primera palabra de rencor, no solo pondrá fin a la tregua, activará al guardián, lo despertará antes de tiempo, y caerá sobre el que rompió el silencio, y sobre todos los que su fracaso arrastre. El bosque escucha, el bosque juzga, y, extendiendo sus alas, añadió la última advertencia, dirigida especialmente a Kra y a Kaaro. No es vuestra bondad lo que se pondrá a prueba, es vuestra capacidad de contener la oscuridad que habita en vosotros.
porque el guardián se alimenta de eso que logren contener o de eso que dejen escapar. Sin otra palabra, el búho se elevó y desapareció en la neblina, dejándolos a solas con su compromiso y una amenaza aún más aterradora. Que mayor peligro no estaba en el fuego lejano, sino en el próximo sonido que saliera de sus propias gargantas. El bosque guardó un silencio distinto. No era el silencio de la muerte, sino el de una frágil y tremenda espera. Los primeros días de la prueba del silencio fueron un milagro incómodo. El bosque, acostumbrado al coro de las quejas, se sumió en un mutismo artificial. Los animales cruzaban miradas en los senderos, se observaban, pero las lenguas parecían pesadas. Kaaro, el león, se apartaba con visible esfuerzo cuando encontraba a Lina la liebre bebiendo en un charco. Gaia escuchaba con los ojos cerrados los informes de Kra sobre el avance del fuego. Luna murmuraba los nombres al pasar. «Buenos días, Gaia. Cuídate, Kra». Era una paz frágil, construida sobre el filo de una navaja. Pero en las sombras, una tormenta se gestaba. Kra, el cuervo, no podía soportarlo. Para él, aquel silencio no era pureza, era estupidez. Era una rendición. La idea de un pacto le parecía un cuento para crías, y la advertencia del guardián, un bluff para asustarlos. Su desconfianza, alimentada por el miedo y la arrogancia, fermentó en algo más oscuro, en sabotaje. Si la prueba se rompe por sí sola, razonó, posado en su rama oculta, el búho tendrá que admitir que su plan era inútil. Entonces haremos las cosas a mi manera, huiremos, y el que sea más fuerte sobrevivirá. Así comenzó la operación sigilosa de Kra. Con la habilidad de quien siempre ha sido un espectador invisible, se convirtió en el arquitecto del caos. Al amanecer del quinto día, la ardilla saltarina encontró su reserva de bellotas, cuidadosamente escondida, completamente saqueada. Junto al hueco, deliberadamente dejó una pluma grisácea, del color del lomo de un tejón vecino, conocido por su tosquedad. El rumor, susurrado por picos anónimos, corrió como un reguero de pólvora. El tejón roba a sus compañeros. Al día siguiente, los huevos de la codorniz cora desaparecieron de su nido, que apareció parcialmente destrozado. Esta vez, cerca del lugar, había unas huellas ambiguas en el barro que podían ser de zorro o de un lobo pequeño. La mirada de varios animales comenzó a posarse, con recelo, en Luna. Ella tenía la llave, y si también quería todo el poder, Kra era meticuloso. No emitía una queja directa. Susurraba al oído de la liebre. Es curioso, ¿verdad? La sequía afecta a todos, pero algunos tienen reservas. Murmuraba acerca del león. Un verdadero líder actuaría, no se sometería a juegos. Y cada acto de sabotaje venía acompañado de una falsa pista, una semilla de discordia plantada con crueldad calculada. La tensión, contenida a duras penas, comenzó a hervir. La frágil red de gestos amables empezó a romperse. La liebre ya no compartía los brotes tiernos que encontraba. El león gruñía al ceder el paso, haciendo de ese gesto un acto de evidente disgusto. La desconfianza había vuelto, y ahora, alimentada por las mentiras de Kra, era más venenosa que nunca. El punto de ruptura llegó en la noche del 9º día. Kra cometió su obra maestra. Robó la pequeña y única calabaza llena de agua dulce que Gaia, la tortuga, guardaba desde hacía semanas en el hueco de su caparazón para emergencias, y la vació sobre la tierra, justo frente al tronco donde dormitaba Kaaro. Cuando el león, despertado por la sed, la encontró vacía y vio a la tortuga cerca, su furia estalló. «¡Tú!», rugió, rompiendo el silencio sagrado con una voz que estremeció las ramas. «Guardabas agua para ti sola mientras nosotros perecemos. Así es tu sabiduría. Egoísmo disfrazado». Gaia, confundida y dolida, intentó explicar con gestos, pero Kaaro ya no veía. La liebre, histérica, chilló. «Y mis gazapos. Alguien ha estado robando la comida. Debe ser uno de los que se cree mejores por callar». El caos estalló. Acusaciones cruzadas. Viejos rencores salieron a la luz.
La prueba del silencio había sido quebrada, y en el centro del círculo que se cerraba, hostil, estaba Luna. Todo esto empezó contigo, le espetó un ciervo, avanzando. Con tu llave y tu fe ciega en un búho lunático. Nos hizo perder tiempo precioso, añadió otro. Mientras jugábamos a ser buenos, el fuego estaba más cerca. Luna, acorralada contra su tronco, intentó hablar, pero las voces la ahogaban. Vio a Kaaro, cuya mirada de frustración se volvía también hacia ella. Incluso Gaia bajó la cabeza, abrumada por la traición y la acusación. El pacto se había deshecho en segundos. Fue entonces cuando Kra, satisfecho, voló para posarse en una rama alta, visible para todos. Por fin ven la realidad, graznó, abandonando toda cautela. Este pacto era una trampa para debilitarnos. El búho y la zorra son cómplices. La llave es una mentira. Debemos tomarla y huir cada uno por su lado. El giro inesperado no fue un sonido, fue un silencio tan absoluto, tan denso y repentino, que ahogó incluso los gritos. El viento se detuvo. Los insectos cesaron su zumbido. Era como si el bosque entuviera la respiración. Y entonces, la tierra respiró. Desde las profundidades del acantilado olvidado, un suspiro profundo y gélido recorrió el subsuelo, haciendo temblar las raíces. Una niebla espesa y fría, que no olía a humedad, sino a hierro viejo y hojas podridas, comenzó a filtrarse entre los árboles, avanzando hacia el claro. Aureliano había dicho, el primer quebrantamiento activará al guardián. La niebla se arremolinó frente a ellos, y dentro de ella, formas comenzaron a tomar contorno. No era una bestia con garras y colmillos. Era algo peor. Eran sombras reconocibles. La silueta de un león, pero hecho de oscuridad y espinas secas. La forma de un cuervo, pero con ojos de carbón encendido. Una liebre retorcida por el miedo, una tortuga con grietas que sangraban tierra negra, y una pequeña zorra, con la llave brillando con luz enfermiza en sus fauces. Eran ellos, el reflejo de lo peor de cada uno, su orgullo, su desconfianza, su egoísmo, su miedo, materializados. El guardián no era una sola criatura, era el bosque corrompido, tomando la forma de sus pecados, y avanzaba hacia el verdadero Kra, cuya expresión de triunfo se congeló en puro terror, porque la sombra del cuervo, su sombra, se desprendió de la niebla y se lanzó directamente hacia él con un graznido que era el eco de todas sus mentiras. Kaaro, mirando horrorizado su propia sombra rugiente, comprendió demasiado tarde. El enemigo siempre había estado dentro. Y ahora, por la traición de uno, todos deberían enfrentarlo. El bosque había conocido el miedo, pero ahora conocía el horror. El guardián de sombras, una vez desatado, no atacó de frente. Se deshizo en la niebla fría, pero dejó su veneno sembrado, la certeza de que la oscuridad que cada uno llevaba dentro podía cobrar vida y volverse contra ellos. El grupo, fracturado y aterrorizado, se dispersó. Kra, el cuervo, había desaparecido, perseguido por su propio reflejo maldito. La desconfianza ahora era una herida abierta y sangrante. Luna regresó a su tronco hueco, pero ya no era un refugio. Era una trampa de recuerdos aterradores. Abrazaba a Koa y Anita, sintiendo como sus pequeños cuerpos temblaban no solo por el frío, sino por el miedo que emanaba de ella misma. El gesto de bondad de recordar los nombres le parecía ahora un juego de niños ante la monstruosidad que habían liberado. La llave, colgada de su cuello, pesaba como una losa. Kaaro merodeaba a distancia, sus ojos vigilando no al enemigo externo, sino a las sombras entre los árboles. Gaia se había retraído completamente dentro de su caparazón, un capullo de desilusión. Lina cavaba compulsivamente nuevas madrigueras que se derrumbaban al instante. Fue en la noche más oscura, cuando la desesperación era casi tangible, cuando el bosque dio su golpe más cruel. Un estruendo, seco y brutal, retumbó en la colina. No fue el sonido lejano del incendio. Fue cercano, visceral. Un viejo pino,
cuyas raíces habían sido consumidas por la sequía y la debilidad, cedió finalmente. Con un gemido de madera quebrada, se desplomó y cayó justo sobre el roble monumental que albergaba la madriguera de Luna. El mundo se detuvo para ella. El crujido atronador fue seguido por un silencio aterrador, y luego por los gritos agudos, desgarradores, de sus cachorros atrapados bajo el peso de las ramas y los escombros. No, Kaoa, Nita, su grito fue un filo de pánico puro. Corrió, arañando la tierra seca, hacia un montón de ramas y troncos retorcidos que una vez fue su hogar. Podía oírlos, sus llantos apagados, atrapados en la oscuridad. Intentó mover una rama con sus dientes, con sus patas, pero era inútil. Era demasiado pesada, demasiado grande. La desesperación la inundó, un océano frío que le paralizó el corazón. «¡Ayuda!», gritó, volviéndose hacia la oscuridad. «Por favor, alguien. Mis hijos». Pero el bosque, herido y temeroso, no respondió. Vio los ojos brillantes de otros animales reflejando la luz de la luna entre los arbustos, observando, pero nadie se movía. Ayudar significaba exponerse, significaba arriesgarse a las sombras, o simplemente gastar una energía preciosa que ya no tenían. El egoísmo, justificado por el miedo, reinaba. Luna, hundiéndose en la desesperación, jadeaba contra la rama imposible, sus fuerzas abandonándola. Fue entonces cuando una forma lenta, deliberada, emergió de las tinieblas. Era Gaia. La tortuga avanzaba con una pesadez que parecía llevar el peso del mundo en su caparazón. Se detuvo frente a un montón de ruinas, observando con sus ojos antiguos. Luego, sin decir una palabra, se colocó bajo una de las ramas más pesadas que bloqueaba la entrada. Apoyó su caparazón, una roca viviente, y empujó. No se movió ni un centímetro la rama, pero el gesto, silencioso y obstinado, fue más elocuente que cualquier discurso. Gaia miró directamente a los ojos brillantes y cobardes que observaban desde la oscuridad. No hacia Kaaro, no hacia Lina, hacia todos y hacia nadie. Y entonces, con una voz ronca por el desuso, pero clara como el cristal, dijo una sola palabra que atravesó la noche. «Koa». Pronunció el nombre del cachorro atrapado, el nombre que Luna les había recordado a todos. Esa palabra, ese nombre recordado, actuó como un hechizo. La sombra del miedo se rasgó un poco. Desde los arbustos, Lina, la liebre, salió temblando, sin mirar a nadie. Se acercó y comenzó a roer frenéticamente las ramitas más pequeñas, despejando el camino con sus dientes afilados. Un gruñido surgió de la oscuridad. Kaaro, el león, avanzó. Su majestuosidad estaba hecha jirones, pero en sus ojos ya no había ira. Había un reconocimiento doloroso. Se acercó al lado opuesto de Gaia, hundió sus poderosas garras en la tierra y, con un esfuerzo que le hizo temblar los músculos, empujó. La rama principal crujió. Se levantó un palmo. Solo un palmo, pero fue suficiente para que Luna se colara como un rayo entre las grietas. Dentro, en un pequeño hueco milagrosamente intacto, encontró a Koa y a Nita, aterrados pero vivos. Los arrastró hacia afuera, uno por uno, cubiertos de polvo pero sanos. El giro inesperado no fue la salvación. Fue lo que sucedió después. Mientras Luna lamía a sus cachorros, llorando de alivio, todos los que habían ayudado se miraron. No hubo un gracias grandilocuente. Solo la respiración entrecortada de la liebre, el jadeo cansado del león, el silencio firme de la tortuga. Pero en ese silencio compartido, algo se había transmutado. Habían actuado como uno, no por un pacto abstracto, sino por un dolor concreto, por el nombre de un cachorro. Fue entonces cuando, desde el lugar exacto donde las raíces del pino caído se habían arrancado de la tierra, un nuevo sonido brotó. No era un suspiro de la tierra, ni un crujido. Era un gorgoteo, débil, pero inconfundible. Un hilo de agua oscura y fresca comenzó a filtrarse desde el hoyo dejado por las raíces, formando un pequeño charco en la tierra sedienta. El bosque estaba respondiendo, no al silencio forzado,
sino a la acción unida nacida de la compasión verdadera. Kaaro miró el agua, luego a Luna y sus cachorros, y finalmente a sus propias garras, que habían servido para salvar en lugar de dominar. Una comprensión brutal y luminosa cruzó su mirada. El guardián se alimentaba de su egoísmo, pero tal vez, solo tal vez, lo que acababan de ser lo había debilitado. La prueba no había terminado. Había cambiado de naturaleza. El gorboteo del agua era un latido nuevo en el silencio muerto del bosque, un sonido tan extraño y milagroso que, por un momento, nadie se atrevió a moverse. Todos contemplaban el pequeño hilo oscuro que serpenteaba desde el hoyo dejado por las raíces del pino, empapando la tierra cuarteada con una mancha de esperanza. Luna fue la primera en acercarse. Con una reverencia casi instintiva, tocó el líquido con su nariz. Frío, puro, no era un espejismo. Levantó la vista, sus ojos brillando con una emoción tan profunda que parecían iluminar la noche. Kaaro, Gaia y Lina formaron un círculo alrededor del pequeño manantial, no como guardianes, sino como testigos incrédulos. No puede ser, murmuró Lina. Cavamos por todas partes y nunca. Cavamos por separado, la interrumpió Gaia, su voz un susurro de tierra removida. Cavamos donde pensábamos que era nuestro derecho, no donde el bosque lo necesitaba. Fue entonces cuando la sombra familiar planeó sobre ellos. Aureliano se posó en el tronco caído, observando el manantial con una expresión que no era de triunfo, sino de profunda y antigua tristeza. Siempre estuvo allí, dijo, y sus palabras cayeron como gotas de verdad sobre sus cabezas. No solo esta filtración. Bajo todo este bosque agonizante, aún corre el río durmiente. El corazón de agua no se secó. Se escondió. Kaaro gruñó, confundido. ¿Escondió? ¿El agua tiene voluntad? El bosque sí, afirmó el búho, girando su cabeza hacia el león. Y el bosque es todo. La tierra, los árboles, el agua y ustedes. Cuando el pacto se rompió, cuando cada clan, cada familia, empezó a defender su charco, su arboleda, su trozo de sombra como si fuera solo suyo, el corazón del bosque se contrajo, se retiró, dejó de alimentar los arroyos que todos podían ver, y se volvió hacia adentro, hacia las raíces más profundas, a la espera de que fueran olvidadas. Música, arpa y cuerdas bajas, creando una sensación de antigua memoria. Luna miró el agua, luego la llave que colgaba de su cuello. Entonces, la llave del manantial escondido. No es para abrir un candado físico, explicó Aureliano. Es un símbolo, un recordatorio. El manantial que buscaban, el que los dos patas creyeron sellar, no está en una cueva, está en el acuerdo. Este hilo de agua brotó no porque movieran una roca con magia, sino porque movieron una roca juntos, por un motivo que no era el de cada uno, sino el de todos. El giro no era el agua. El giro era la comprensión que los inundó a todos, más poderosa que cualquier torrente. Gaia cerró los ojos, como si viera siglos pasar. Defendíamos territorios, pero el territorio no es de quien lo vigila, sino de quien lo cuida. El tejón defendía su ladera, el ciervo su pradera, el cuervo sus altos pinos, y mientras peleábamos por los bordes, el centro se secaba. Pero el fuego, exclamó Lina, señalando el resplandor lejano. Aunque entendamos, el fuego viene. ¿De qué sirve un hilo de agua contra un muro de llamas? Aureliano extendió una ala, señalando no el fuego, sino el bosque a su alrededor. Un hilo de agua puede apagar una chispa si cae en el lugar correcto, pero un río subterráneo, despertado y dirigido, puede crear una barrera que el fuego no pueda cruzar. El manantial sellado del que habla la leyenda es el punto donde este río durmiente toca la superficie. Si logran llegar allí, y si su unión es verdadera, podrán liberar su flujo. No para siempre, pero lo suficiente para salvar lo que queda. Kaaro dio un paso al frente. Su voz era áspera pero clara. Dices si su unión es verdadera. El guardián, las sombras. El guardián, cortó Aureliano, su mirada repentinamente grave.
es la encarnación de esa división. No es un ser externo. Es la sed egoísta hecha forma, el miedo que paraliza, el rencor que envenena. Y ahora está suelto, porque lo liberaron. Pero cada acto como el que acaban de hacer lo debilita, porque le niega su alimento. Una brisa repentina agitó las hojas secas, pero esta vez no trajo olor a ceniza. Trajo un aroma fresco, a tierra mojada y musgo. Provenía del pequeño manantial. El camino al acantilado olvidado, al lugar del manantial, está abierto ahora, continuó el búho. Pero el guardián los acechará en cada paso, tentándolos a dividirse, a culparse, a rendirse. Kaya ha caído en su trampa. Su sombra lo posee. Puede convertirse en su mayor herramienta. Luna abrazó a sus cachorros, que ahora bebían con avidez de pequeño charco. Sintió el peso de la llave y un peso mayor, la responsabilidad. No era la portadora de una solución mágica. Era la centinela de una posibilidad. ¿Y si fallamos? Preguntó, su voz apenas un hilo. Aureliano la miró, y por primera vez hubo un destello de algo parecido a la piedad en sus ojos antiguos. Entonces el bosque arderá, y el río durmiente seguirá su curso muy por debajo, esperando, tal vez para un próximo pacto, en un mundo distinto. Pero ustedes no estarán para verlo. Se hizo un silencio, no el silencio del miedo, sino el silencio de una elección monumental. El agua a sus pies era la primera prueba tangible de que la leyenda era cierta. Y también era la última advertencia. Si podían hacer brotar agua al unirse para salvar a dos cachorros, ¿qué no podrían hacer si unían sus voluntades para salvar a todos? El corazón del bosque siempre había latido. Ellos habían estado, sin saberlo, ahogando su sonido con el ruido de sus disputas. Ahora, por fin, empezaban a escucharlo. La revelación del agua subterránea no trajo calma, sino una urgencia febril. El pequeño manantial era un mensaje en código. La vida aún latía bajo la muerte. Y si podían despertarla, tendrían una oportunidad. Pero el fuego no esperaba. Su resplandor siniestro era ya un amanecer falso en el horizonte sur, y el viento cambiante traía, por primera vez, el olor acre e inconfundible de madera quemada. Era cercano. Bajo la sombra del roble caído, se trazó el plan imposible. No era solo correr hacia el acantilado. Era fortalecer lo que quedaba, para resistir hasta llegar allí. Gaia, con su memoria de los ciclos de la tierra, dictó las acciones con una voz que ya no dudaba. Debemos cavar canales superficiales, desde aquí hasta los puntos más secos, para guiar cada gota del manantial. Debemos recolectar y sembrar las últimas semillas resistentes en la tierra húmeda, aunque sea una esperanza a largo plazo. Debemos proteger los brotes con espinas y piedras. Y debemos compartir la comida sin medida. Lo que se guarda, se pierde. Lo que se da, se multiplica. Eran tareas titánicas para cuerpos exhaustos, pero ahora tenían un motivo que trascendía el instinto individual. El futuro del pacto. El cambio más profundo lo encarnó Kaaro, el león, cuya autoridad siempre había emanado de su fuerza y su rugido, se acercó al borde del manantial. Sin mirar a nadie, hundió sus enormes garras en la tierra endurecida y comenzó a cavar. No daba órdenes, no gruñía, sudaba y jadeaba, arañando la corteza terrestre con un esfuerzo que le hacía temblar los músculos. Era un espectáculo tan insólito que, por un momento, todos dejaron de trabajar para mirar. Luna se acercó con una corteza llena de agua y se la ofreció. Kaaro la miró, y en sus ojos ya no había orgullo herido, sino una vergüenza transformada en humildad. Gracias, Luna, dijo y bebió. Fueron dos palabras simples, pero en su boca sonaron a juramento. Esa acción fue la chispa. La liebre, Lina, dejó de cavar sus propias madrigueras y se dedicó a transportar semillas en su boca, depositándolas con cuidado en los surcos abiertos por las garras del león. Los tejones, animales solitarios y gruñones, vieron la labor y, tras una larga pausa, empezaron a usar sus poderosas patas delanteras para profundizar los canales. El bosque, fracturado, comenzaba a articularse como un solo cuerpo, pero en las alturas, entre las ramas aún vivas,
una silueta observaba con conflicto desgarrador. Era Kra, o lo que quedaba de él. Su plumaje estaba enmarañado, y un brillo febril habitaba sus ojos. La sombra del cuervo, su reflejo oscuro, no lo había atacado físicamente, se había fundido con el emparte. Escuchaba susurros en su mente. Son débiles. Su trabajo es inútil. El fuego lo quemará todo. Tú podrías volar, solo tú. Sin embargo, Kra no podía apartar la mirada de la base del árbol caído. Allí, los dos cachorros de zorro, Koa y Nita, imitaban torpemente a los adultos. Rascaban la tierra con sus patitas, jugaban a transportar hojitas, y a veces se detenían a beber del hilo de agua, sus pequeños hocicos mojados brillando bajo el sol. Eran la encarnación de un futuro que él, con sus sabotajes, había intentado extinguir. Una tarde, cuando el sol era una brasa en el cielo ahumado, Kra vio a Lina transportar una preciada carga de bayas secas hacia un montículo donde los más débiles, los ancianos y los recién nacidos, esperaban. Una piedra traicionera hizo tropezar a la liebre, y las bayas se esparcieron por el suelo polvoriento. Lina, al borde del agotamiento y la desesperación, se quedó mirándolas, temblando. Kra actuó antes de que el susurro en su mente pudiera detenerlo. Voló en un picado silencioso. Con destreza, empezó a recoger una a una las bayas con su pico, limpiándolas suavemente contra su plumaje. No dijo una palabra. Las depositó con cuidado frente a los gazapos asustados. Antes de que Lina pudiera reaccionar, alzó el vuelo de nuevo, perdiéndose entre el follaje. Fue un gesto pequeño, anónimo, pero ejecutado con una precisión que solo él tenía. No hubo agradecimiento ni reconocimiento. Pero esa noche, la ración de bayas llegó a los más pequeños. El giro inesperado no fue la ayuda secreta de Kra, fue lo que ésta desencadenó. Al día siguiente, mientras Kaaro y un tejón forcejeaban con una pesada roca que bloqueaba un canal, una sombra rápida pasó por encima. Una piña seca, perfectamente elegida, cayó desde las alturas y golpeó justo el punto de apoyo de la piedra. La roca se balanceó y rodó fuera del cauce, liberando el flujo del agua. Al mirar arriba, solo vieron una rama vacía, pero en el lodo fresco dejado por el agua, había una huella clara, la huella de una pata de cuervo. Kaaro levantó la vista hacia el dosel forestal. Esta vez no gruñó. Asintió, una vez, con lenta comprensión. El enemigo no se redimía con palabras, sino con actos. Y el bosque, que todo lo veía, estaba tomando nota. Aureliano, observando desde un discreto mirador, no sonrió. Sus ojos de ámbar reflejaron el trabajo colectivo y el vuelo furtivo del cuervo. El plan no era solo cavar canales, era reparar los canales rotos entre ellos. Y en ese tejido de gestos, el guardián de sombras encontraba cada vez menos donde agarrarse. Pero el viejo búho sabía que la prueba final se acercaba. El fuego ya no era una amenaza lejana. Era un murmullo que se convertía en rugido, y el viento estaba cambiando a su favor. El tiempo de los gestos anónimos y el trabajo comunitario estaba a punto de chocar contra la pared de llamas. Y allí, frente al fuego, tendrían que decidir si el pacto era lo suficientemente fuerte para dar el salto final hacia el acantilado olvidado. El aire, cargado de ceniza y desesperación, cambió de repente. Una quietud ominosa cayó sobre el bosque. Los sonidos del incendio, que habían sido un coro constante, se apagaron bajo un silencio aún más aterrador. Luego, un primer trueno rodó desde las montañas, no como un estruendo, sino como un gruñido de dolor del cielo. El viento helado, que había sido su enemigo, giró bruscamente, arremolinando hojas muertas y trayendo el olor a ozono y tierra mojada. No era un viento cualquiera, era el aliento de una tormenta. «Va a llover», chilló Lina, con una mezcla de esperanza e histeria. Pero Gaia, la tortuga, levantó la cabeza hacia el cielo plomizo, sus ojos antiguos llenos de alarma. «No, no es solo lluvia, es una tormenta furiosa. Y nuestros canales no están hechos para guiar una furia, sino un hilo. Si el agua cae con violencia, los canales se desbordarán,
Arrastrarán la tierra suelta y los brotes, y el bosque se ahogará en su propio intento de salvación. Era la cruel ironía final. La sequía los mataría de sed, pero su antídoto, mal administrado, los mataría por exceso. La primera gota fue un impacto seco en la tierra polvorienta, luego otra, y de repente el cielo se desgarró. No fue una lluvia, fue una catarata. Cortinas de agua fría y torrencial barrieron el claro, cegando, ahogando. Los relámpagos iluminaban escenas de caos. Los canales recién cavados se convirtieron de inmediato en torrentes revoltosos que se desbordaban, arrastrando piedras y amenazando con inundar las madrigueras. Al borde del canal, contener el flujo, rugió Caaro, su voz apenas audible sobre el rugido del viento y el agua. Fue un llamado a una batalla imposible. Los animales, empapados y aterrados, se lanzaron hacia los canales. El león y los tejones intentaban desviar el agua con sus cuerpos, empujando troncos caídos como diques de emergencia. Lina y los conejos intentaban apuntalar los bordes con piedras, pero la corriente se las arrebataba. Luna corría de un lado a otro, intentando evacuar a los más pequeños a terrenos más altos, pero el agua subía rápido. La tormenta los estaba despedazando. La unidad se resquebrajaba bajo el pánico. Cada uno luchaba por su propia supervivencia, y el trabajo colectivo parecía derretirse como la tierra bajo la lluvia. Fue entonces cuando un graznido, estridente y claro, cortó el estruendo. No provenía del suelo, provenía de las fauces mismas de la tormenta. Era Kra. El cuervo se lanzaba entre las ráfagas de viento y cortinas de agua, volando de manera errática y peligrosa. La sombra en sus ojos parecía haber sido lavada por la adrenalina pura de la misión. El canal norte se rompe hacia las madrigueras. Graznó, volando en picado frente a Caaro. Necesita troncos más grandes, aguas abajo. El sur se desvía. Pierde agua hacia el barranco seco. Chilló, pasando como un rayo negro sobre Lina. Kra se había convertido en sus ojos. Desde el aire, veía lo que ellos, inmersos en el caos, no podían ver: los puntos de ruptura, las direcciones de flujo, las rutas de escape. Y ahora, en lugar de sembrar mentiras, guiaba. Era el faro en la oscuridad acuática. Sin dudarlo, Caaro siguió la indicación, cargando con un tronco pesado hacia el norte. Los tejones lo secundaron. Lina corrió al sur para redirigir el flujo, pero la situación era crítica. Un relámpago brutal iluminó el peor escenario. Un dique natural de piedras y raíces, que contenía el mayor canal, comenzaba a ceder. Si caía, una ola de lodo y agua arrasaría el refugio donde estaban los cachorros y los ancianos. «Ese dique no va a aguantar», gritó Luna, viendo la grieta que se abría. Kra lo vio al mismo tiempo. Calculó la distancia, la furia del viento. Sin pensarlo, se lanzó en un picado suicida. No hacia el dique, sino hacia un enjambre de lianas fuertes que colgaban de un árbol en la orilla opuesta. Con su pico, las cortó frenéticamente. Tomó un extremo con sus garras, luchando contra la tormenta que quería aplastarlo contra los árboles, voló hacia el lado débil del dique. «¡Átalo! ¡Refuérzalo!», graznó, entregando el extremo de la liana a Caaro, quien, comprendiendo al instante, la enganchó en una roca firme. Kra hizo lo mismo en otro punto, y otro, cruzando el aire como un hilandero de la tormenta, tejiendo una red de emergencia sobre el dique que cedía. Fue un acto de pura temeridad. Un relámpago cayó peligrosamente cerca, el viento lo zarandeó, y una rama quebrada lo golpeó en el ala. Cayó varios metros, dando vueltas, antes de recuperarse con un graznido de dolor. El giro inesperado no fue su valentía, fue lo que reveló. Al caer, golpeado y débil, Kra aterrizó cerca de Luna en un charco de lodo. Por un instante, sus ojos se encontraron, y en los ojos del cuervo, Luna no vio la sombra, ni la desconfianza. Vio algo más aterrador: la paz de quien ya no tiene nada que perder, porque por fin tiene algo por lo que valga la pena perderlo. El dique, reforzado por las lianas y el trabajo de todos, aguantó. La tormenta, tan repentina como había llegado,
comenzó a amainar. La lluvia se convirtió en un chubasco, luego en una llovizna. El rugido se apagó, dejando solo el sonido del agua corriendo, ahora sí, por los canales que, milagrosamente, habían contenido la furia. El bosque estaba empapado, herido, pero vivo, y en el centro del claro, jadeando en el lodo, Kra el cuervo se levantaba tembloroso, su ala izquierda colgando en un ángulo extraño. Todos se acercaron, formando un círculo a su alrededor. No de acusación, de reconocimiento. Kaaro se acercó y, con una reverencia instintiva de su majestad anterior, inclinó la cabeza ante el cuervo. «Te escuchamos», Kra dijo, y era la primera vez que usaba su nombre con respeto. «¿Dónde nos guías ahora?» Kra, con el pecho palpitando, miró más allá del claro, hacia el este, donde la niebla empezaba a disiparse. Con su pico intacto, señaló una silueta que ahora era visible. El perfil abrupto y oscuro de un acantilado lejano, bañado por la luz pálida de una luna que se abría paso entre las nubes. El camino al acantilado olvidado estaba despejado, y el guardián, que había observado impotente como su caos era domeñado por el sacrificio, los esperaría allí. La tormenta no solo trajo caos, trajo una purificación. El agua, que primero amenazó con ahogarlos, se filtró al fin en las profundidades sedientas de la tierra. Durante días, un milagro silencioso fue desarrollándose. No fue instantáneo, ni espectacular. Fue el lento y profundo latido de la vida, recordando su camino. El hilo de agua de manantial se convirtió en un riachuelo tímido. El riachuelo encontró el lecho olvidado del arroyo Cantor y comenzó a llenarlo. El cenohume, el sonido del agua fluyendo, fue la primera música del bosque renacido. La tierra, negra y fértil por la humedad, empezó a vestirse de un velo verde. Hierbas nuevas, pequeños brotes en las bases de los árboles que parecían muertos, y luego, el milagro mayor, en las ramas más altas del roble caído, donde Luna tenía su madriguera, aparecieron las primeras yemas. El incendio, privado de viento seco y enfrentado a una tierra ahora húmeda, se detuvo en las mismas lindes donde el bosque comenzaba a reverdecer. La línea negra de la quema se convirtió en una cicatriz, no en una sentencia. Una mañana clara, con un sol suave que no quemaba, sino que acariciaba, todos los animales se encontraron junto al arroyo, ahora vivo. Allí, posado en la rama más alta del viejo roble que había resistido, estaba Aureliano. Su presencia ya no era un misterio amenazante, sino una quietud familiar. «Mi misión ha terminado», dijo, y su voz sonó a despedida. «El pacto ha sido restaurado. No porque yo lo dijera, sino porque ustedes lo tejieron de nuevo, con sus gestos, su sudor y, al final, con su sacrificio. El bosque tenía sed, sí, pero su sed más profunda era la de la unidad. Kaaro, el león, avanzó. Su melena, lavada por la lluvia, parecía más ligera. Miró a Luna, que estaba con Koa y Nita jugando en la orilla, y luego alzó la voz para que todos la oyeran. Durante demasiado tiempo, confundí fuerza con dominio, y liderazgo con soledad. Hizo una pausa, buscando las palabras. Pero la verdadera fuerza no la tenía yo. Estaba en la zorra que no se rindió, en la tortuga que no dejó de creer, en la liebre que luchó contra su miedo. Se dirigió directamente a Luna. «Luna, pequeña gran guardiana, la llave no era de metal, era tu corazón. Tú nos guiaste cuando todos estábamos ciegos. Gracias». Era un reconocimiento público, profundo y humilde. Un rey abdicando ante la verdadera soberana, la esperanza obstinada. Entonces, un aleteo torpe rompió el silencio. Kra se posó en una piedra del río, su ala aún vendada con lianas y hojas. No miraba a los ojos de nadie, fijaba su vista en el agua que fluía. Su voz era ronca, quebrada. Yo envenené el bosque cuando ya estaba enfermo. Sembré la mentira donde solo había dolor. Creí que la supervivencia era una carrera, y que ganaba el más despiadado. Levantó por fin la mirada, recorriendo el círculo de rostros, a Luna, a Kaaro, a Gaia,
A Lina. No pido que me perdonen. Pido perdón, porque me perdí a mí mismo, y casi los pierdo a todos. No hubo una absolución inmediata con palabras. Pero Lina se acercó y depositó una valla brillante y fresca junto a él. Gaia le inclinó la cabeza. Caro asintió, una vez. Era el perdón del bosque, silencioso, práctico, arraigado en un nuevo comienzo. Aureliano observaba, y una luz de satisfacción serena iluminó sus ojos de ámbar. El guardián de sombras no ha muerto, aclaró, sin dramatismo. Porque el egoísmo y el miedo siempre pueden regresar. Pero ahora su poder está quebrado. Porque ustedes saben cómo derrotarlo, recordando este día, recordando que el bosque no es un territorio, es una red, y cuando un hilo se tensa, todos deben sostenerlo. El giro inesperado fue la última revelación de Aureliano. Extendió sus alas, preparándose para partir, y dijo, el manantial escondido que buscaban, el de la leyenda, siempre estuvo aquí. Golpeó suavemente la rama con una garra. En cada acto de cuidado, en cada nombre recordado, en cada gota compartida, ustedes no lo encontraron en una cueva, lo crearon entre todos, y ahora fluye ante ustedes. Era cierto, el arroyo, alimentado por el corazón del bosque que había vuelto a latir al unísono, era el manantial, no era magia, era consecuencia. Aureliano alzó el vuelo, elevándose en una espiral dorada contra el cielo azul. Cuiden el pacto, no olviden, el bosque los recordará. Y se fue, fundiéndose con la luz del sol. Quedaron ellos, los animales, junto al agua que renacía. Luna sintió una paz profunda. No era la paz de antes, ingenua y frágil. Era una paz ganada, resistente como las raíces del roble. Miró a sus cachorros jugando, a Caro bebiendo junto a un cervatillo, a Craciendo tendido por Lina, a Gaia observando el nuevo brote verde con una sonrisa antigua. El narrador concluye, con una voz que se funde con el murmullo del río. Y así comprendieron, al fin, la verdadera lección. El bosque no se salvó por un milagro del cielo o de la tierra. Se salvó el día en que dejaron de mirar al otro con sospecha y empezaron a verse a sí mismos reflejados en su necesidad. El día en que dejaron de culparse por lo perdido y comenzaron a cuidarse por lo que aún podía ser encontrado. Juntos,